De acuerdo. Bueno, iglesia, estudiantes, bienvenidos a este mes de noviembre. Hoy vamos a empezar a estudiar las cartas paulinas. Vamos a empezar entonces con esta sesión de un mes, dura un mes. Como este año, cada mes tenemos un énfasis nuevo. Recordarles que pues no es un estudio teológico, no es un estudio profundo, pero sí queremos traer una respuesta tanto bíblica y tanto práctica en todo lo que es el aspecto de nuestra fe, ¿no? Entonces queremos tener estudios bíblicos donde aprendemos de la historia, de la doctrina, pero también cómo ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a arrancar con el estudio de las cartas paulinas. ¿Qué significa esto? Las cartas paulinas son las cartas o epístolas que escribió el apóstol Pablo. Eso es lo que significa. Una carta paulina es que la escribió Pablo, ¿ya? Entonces, siempre hay una firma, encontremos como una firma del apóstol Pablo en sus epístolas, en las cartas que él escribió, y esa firma es la que encontramos acá, en Romanos 16:24. Es este versículo que tienen acá en la primera diapositiva, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Algo bien interesante es que Pablo siempre hace referencia, primero que todo, a Jesús, pero cuando él se despide siempre habla la gracia, siempre, siempre, ¿no? Es como que su firma, su frase célebre, ¿no? Que lo identifica a él. Y es un hombre que se encontró con la gracia, se encontró con Jesús, ¿ok? Es un hombre que nos habla mucho de la gracia, de la salvación, de Cristo. Nos revela mucho de la forma, de cómo debe comportarse la iglesia bíblicamente. En fin, las cartas paulinas son bien, bien interesantes. Entonces hoy es un curso un poco lleno de generalidades, ¿ya? Lo vamos a ver aquí a continuación. Pero sí, esto hace parte porque a veces como que uno dice, bueno, ¿y esa carta de Filemón? ¿Eso porque está ahí? No sé si ustedes han visto que hay una carta de Filemón, hay otra que es a Tito, y así sucesivamente hay varias cartas que son muy cortitas, son verdaderamente pequeñas. Y hay personas que nos pueden hacer preguntas también acerca de la Biblia, acerca de la fe, y preguntas a modo de comparación, preguntas a modo de capciosas también, pues es bueno también tener conocimiento para responder y poder dar un testimonio de lo que estamos aprendiendo, ¿no? De lo que estamos conociendo. Y también lo más importante es aplicar esto a nuestro diario vivir. Pablo no solamente fue un gran apóstol, uno de los hombres más influyentes en el cristianismo, Pablo fue un gran maestro, ¿ya? Pablo fue un gran maestro. ¿Y qué caracteriza a un maestro? ¿Qué piensan ustedes que caracteriza a un maestro? ¿Qué pueden ustedes responder a esa pregunta? ¿Qué caracteriza a un maestro? ¿Nadie responde? El que sus discípulos aprendan, ¿no? Sus alumnos. Eso está muy buena esa respuesta. Y el que sus discípulos aprendan, eso quiere Y que decir sea que un ejemplo para sus discípulos o para sus Ujú. alumnos, que Entonces, predique. ¿no? El que sus discípulos aprendan, quedémonos con eso, porque es verdaderamente lo que buscaba que lo tengamos, ¿no? ¿Qué caracteriza a un maestro? Era la pregunta, ¿no? Yo puedo decirme maestro, pero si usted no aprende nada conmigo, pregunta es, ¿qué tipo de maestro soy? ¿Ya? Y aquí viene algo muy importante, porque un discípulo es alguien que se deja enseñar. Y nosotros como iglesia vamos a entrar en un dinamismo donde vamos a ir enseñando, no solamente a través del curso bíblico, sino también a través de la pastoral, a través de la predicación de la palabra en las reuniones de culto, a través de los encuentros que tengamos. ¿Por qué? Una iglesia es un lugar donde la palabra es expuesta, la luz de la palabra nos ilumina y ese conocimiento nos transforma. Y si esa palabra nos ilumina y ese conocimiento nos transforma, nos cambia y nos cambian todo. Entonces nosotros vamos a aprender a recibir la enseñanza, a aprender a recibir la corrección, a aprender a recibir la instrucción, porque si no, pues entonces no nos hagamos cristianos, no leamos la Biblia, no estudiemos aquí. Vamos a leer estas generalidades, hay varias generalidades, ¿no?
Las epístolas paulinas son 13, es decir, la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Las escribió el apóstol Pablo. Ahora, las escribió, podemos decir que en algunos casos él las dictó, porque no podía escribir, porque no podía ver. Dicen algunos teólogos que Pablo tenía problemas de vista, ¿ya? Eso lo veremos más adelante. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, él dice, con grandes letras les escribo, o creo que son los Gálatas o es a los Corintios. En otra parte dice, ustedes están dispuestos a darme sus ojos, como que diciéndonos que el apóstol Pablo en el fin de sus días tenía un problema de vista, ¿no? Pero bueno, no es algo seguro, puede que eh, un comentario bíblico nos ayude a encontrar respuesta. No es algo seguro, tampoco determinante, ¿no? No me quita ni me pone a mi fe. Pero el apóstol Pablo no siempre las escribió, él tuvo alguno que le escribió la carta. Por ejemplo, la carta a los romanos, él dice en el capítulo 16, esta carta la escribe fulano, ¿ya? Eso dice Romanos en el capítulo 16. Pero es él el que está dictando, ¿no? Es él el que está diciendo, diga esto, esto, esto y esto. En fin de cuentas, él es el autor inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Inspirado por el Señor. Entonces son 13 las epístolas de Pablo, aquí están. Empieza con Romanos, con Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En casi todas está el mismo mensaje, en casi todas. En algunas se refiere a esa iglesia de alguna forma diferente y en las pastorales, en las cartas pastorales, ¿cuáles son las cartas pastorales? La carta a Timoteo, a Tito, a Filemón, ¿no? Donde él habla a ellos como discípulos, ¿no? Como empoderándolos para el ministerio, digámoslo así. En las otras cartas de iglesia, pues hay una forma diferente. Es muy diferente Pablo escribiéndole a los Corintios y otra Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos. Iglesia en Filipos que la vamos a estudiar la semana próxima. La carta a los filipenses para que usted de aquí al martes próximo lea Filipenses, ¿no? Vamos a leer acá otras generalidades, ¿ya? Tenemos aquí, este documento yo se los voy a pasar más adelante, ¿no? O primero, generalidad. Es estas cartas contienen gran parte de la doctrina sobre la cual se edifica la fe cristiana, especialmente en lo que habla sobre la salvación. Pablo siempre está hablando de la salvación, ¿no? Es como que el objetivo, que los discípulos, que las almas se salven, no que se sanen, no que se acomoden, no que consigan trabajo, no que les den papeles. El objetivo no es que la gente consiga lo que necesita, sino consiga lo que debe tener para ir al cielo, la salvación. Y pues por eso solamente habla de Cristo, ¿no? Las epístolas paulinas desarrollan doctrinas como, oiga, estas cuatro doctrinas súper importantes: santificación, justificación, redención y reconciliación. En las cartas que él escribe, él habla de estos temas, de cómo fuimos apartados para una vida santa. Ahí lo dice, por ejemplo, en Efesios 4, ¿no? Dejando la gritería, las malas palabras. Lo dice en Efesios 4, lo dice en Romanos. En Romanos habla mucho de esa santificación. Lo dice en Colosenses, ¿ya? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de Cristo, las cosas desde el cielo, pongan la mirada en el cielo, ¿ya? Colosenses 3, ¿no? La redención. En Corintios nos habla de esto, en la reconciliación nos habla mucho en Corinto también y también en las enseñanzas que él tiene, ¿no? Mira aquí algo interesante, un segundito muevo acá. Dice, también presenta enseñanzas importantes sobre temas teológicos. Ah, esto es bueno, a los que nos gusta y son curiosos, como la elección, cuando habla de Israel, lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? En Romanos 11, cuando habla de la elección, la predestinación. Ese tema de la predestinación lo vamos a estudiar más adelante, yo creo que en el mes de enero, la presciencia.
no la presciencia, perdón, no la presencia, sino la presciencia. Lo tenemos acá en la parte, aquí, espera un momentico, yo busco un lápiz para rayar acá. Aquí, mire, aquí en la parte, ahí se lo estoy poniendo en rojo, ¿ya? Presciencia. ¿Qué significa esa palabra? ¿Ustedes han escuchado esa palabra en algún momento? ¿Ya? ¿Ustedes sabían Sí, que esa palabra existe? La presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios. Dios ya sabe todo lo que va a pasar conmigo, contigo, con nosotros. Esa es la presciencia, es decir, el conocimiento previo. Él sabe lo que va a pasar, porque Él es un Dios omnisciente. Eso habla entonces de los temas que tienen que ver con los temas. Uy, por ahí se le abrió el micrófono a alguien. Creo que a Yolandita se le abrió el micrófono. Si por favor lo cierren. Eso. Entonces, habla de la presencia, la deidad. Pablo habla de la deidad, o sea, Dios hecho hombre. ¿En dónde nos habla de la deidad? Uno de los mejores libros que nos habla de la deidad es Filipenses, Filipenses capítulo 2, ¿ya? Porque Jesús se negó a sí mismo, no tomó forma de siervo y estando en condición de hombre se humilló. O sea, él nos habla de cómo Jesús renuncia a la posición divina y se hace siervo. También nos habla de la relación continua de Dios con Israel y también nos habla del tribunal de Cristo. Esto, imagínense, para estudiar teología hay gran parte, ¿no? Pablo, un hombre muy usado por Dios. Entonces, la predestinación, en esta parte de la predestinación, denme un segundo, yo les subrayo acá. Aquí se los voy a subrayar en rojo. Esta parte de la predestinación está en Romanos capítulo 8, donde dice que Dios nos predestinó. Entonces, aquí, por ejemplo, con esta palabrita, hay una doctrina que se llama el calvinismo. Y el calvinismo fue un misionero, Juan Calvino, francés, que vivía en Lyon, en Francia, en Lyon, en la ciudad donde era antes el Vaticano. El Vaticano no ha quedado siempre en Roma. Antes quedaba por allá en Francia. Y en esa época, pues Lyon tenía mucha potencia religiosa y arranca la Reforma por el año 1500, ¿ya? El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma, por allá ¿cómo se llama el de la Reforma? Ay, se me fue el nombre. Martín Lutero, ¿no? Martín Martín, Lutero. exacto, se me fue el nombre. Él está en Martin Alemania. Luther King o Martín Lutero. No, no, Martín Martin Luther Lutero. King no tiene nada que ver. Son Sí, como Martín 500 años de Lutero. diferencia. Sí, Ujú. Martín Lutero. Entonces, en el año 1500 arranca en Alemania, en Francia se activa, pero Francia es un país católico y empiezan a perseguir al cristianismo a muerte, al cristianismo revolucionario protestante, los empiezan a perseguir a muerte. Entonces, pues, ¿para dónde se van? Se van para Suiza. Y en Ginebra se instala Juan Calvino con una cantidad de gente muy interesante. Y en ciudades como Ginebra, como Lausana, donde, por ejemplo, yo estuve ahorita el fin de semana en Lausanne, en Zúrich, en otras ciudades, el cristianismo empieza a tener mucha fuerza, ¿no? Y ellos se basan en que Dios nos predestinó, es decir, que Dios sabe quién va a irse a la condenación y quién no, quién va a irse para el infierno, ¿no? Entonces, hay una serie allí, por ejemplo, la iglesia bautista, las iglesias bautistas, ellos creen en la predestinación y tienen cosas, por ejemplo, que nosotros no compartimos. Los bautistas reformados, sobre todo, ellos dicen que los dones del Espíritu Santo ya cesaron, ¿verdad? Que ya no hay necesidad de orar en lenguas, ya que ya no hay necesidad de profetizar, de que los dones ya. Y otras cosas, ¿no? Ellos también dicen que la mujer calla en la iglesia, no predica, porque la palabra nunca dice nada de que las pastoras o las líderes, que esa palabra no existe.
Entonces, hoy en día usted encuentra muchas muy buenas enseñanzas de la Iglesia Bautista. Enseñan, tienen temas bíblicos muy buenos, pero ellos también casi que han olvidado el Antiguo Testamento. Israel pues ya pasó en un segundo lugar. En fin, nosotros no vamos a entrar aquí a contiendas doctrinales, no se trata de eso, ¿no? Pues yo respeto, de pronto usted crea en eso, yo lo respeto y lo respetamos. Pero el objetivo es también conocer, cuando si alguien a usted le pregunta, ay, ¿usted cree en la predestinación? Y usted no sepa qué responder. O en la presciencia de Dios, ¿usted cree que Dios sabe? Dios, ¿usted sabe quién va a ganar las elecciones en Colombia presidenciales el año próximo? Dios lo sabe. Sí. Dios sabe, Dios quita y Dios pone reyes, así dice su palabra, ¿no? Entonces, si Dios quita y Dios pone reyes, no hay problema para nosotros, no nos vamos a complicar la vida, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros tengamos claro que la Biblia nos enseña a nosotros mucho, mucho. Miren, nada más estas cartas paulinas nos están enseñando todo esto, ¿no? La relación de Dios con Israel, el tribunal de Cristo. Imagínense, pues, todo lo que nos enseña. ¿Qué más nos enseña? Ya, vamos a... Dice aquí, además nos incluyen instrucciones prácticas sobre el funcionamiento de la iglesia, cómo funciona la iglesia, ¿no? Y quiénes deben ser líderes en la iglesia, cómo es la autoridad en la iglesia, ¿no? La enseñanza de los dones espirituales. Mire que Pablo dice en 1 Corintios 14 que si estamos reunidos en la iglesia y todo el mundo está orando en lenguas y llega una persona nueva, ¿qué piensa usted que va a decir esa persona nueva? Dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, dice, esta gente está loca, ¿ya? Entonces no solamente él habla de los dones en 1 Corintios 12, habla del amor en 1 Corintios 13, pero él habla de cómo ejercer los dones, 1 Corintios 14, ¿no? Es bien interesante porque allí nos dice, por ejemplo, para qué es la profecía. Y nos da tres palabras claves en 1 Corintios 14 para qué es la profecía. Y usted hoy en día, yo no sé si se ha dado cuenta que hay iglesias donde te profetizan al oído. Hombre, usted, ¿quién no quiere que le vengan a decir ese auto que estás soñando, Dios lo tiene para ti, esa esposa que ya estás pidiendo o ese esposo? Y es una manipulación tremenda. Entonces, el acercarnos a estas cartas paulinas y continuar estudiando acerca de la gracia y acerca del evangelio nos va a ayudar a no dejar ni permitir manipulaciones. ¿Ya? Aquí también nos habla en los requisitos para los líderes. Acuérdense que por ahí habla de los diáconos, de los obispos. Es bien interesante, ¿no? El papel de la mujer en el ministerio y la relación que tiene la gracia y la ley en el creyente. Como última generalidad, para que nos adentremos a la palabra de Dios, mire lo que dice. Las epístolas paulinas no se deben confundir con el cristianismo paulino. ¿No? Hay iglesias que, como les digo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de pronto lo mencionan, pero el resto de la Biblia no. Y solo se quedan con las cartas paulinas. Nunca leen Apocalipsis, les interesa muy poquito lo que nos enseñan los Salmos, lo que nos enseña Deuteronomio, lo que nos enseña Isaías. Hay una riqueza maravillosa en los proverbios. Entonces hay iglesias y hay ministerios que son paulinos, ¿no? Somos cristianos paulinos, ¿ya? Y solo van a las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, si el apóstol Pablo no dice, entonces no se hace. Queda uno como que, uy, aquí falta algo, ¿no? Entonces, vamos a ver, a recordar estas generalidades para que usted lea las cartas paulinas. Usted en un devocional de una semana, usted puede leerse mejor dicho, en un capítulo por día. Usted en una semana se lee Filipenses, Colosenses, ¿ya? 8 capítulos, usted se los lee en una semana y los estudia y se parece un poco, pero enseña cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a avanzar acá y recordemos, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia. Recordemos, primero, toda la escritura, dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente las cartas paulinas. Y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Esto lo dice Pablo. Entonces aquí me surgió una pregunta. ¿Cómo es posible que hayan ministerios que se digan nosotros somos paulinos? Y cuando digo nosotros somos paulinos, no me refiero a la forma como algunos líderes trabajan en la iglesia. En algunas iglesias, a los líderes muy involucrados se les dice son líderes paulinos. No significa que solo hagan iglesia con las cartas paulinas, sino que es el método de hacer ministerio, como el apóstol Pablo. ¿Y cómo hacía ministerio el apóstol Pablo? Él se autosostenía y cuando habían ofrendas se las daban. El apóstol Pablo recibió una serie de ofrendas porque recuerden que él estuvo encarcelado y desde allí pues también escribió, por ejemplo, la carta a los filipenses. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en nuestra iglesia, a los líderes que están muy involucrados, que trabajan, tienen su hogar, pero también tienen discípulos y también trabajan en el ministerio, se les dice líderes paulinos, ¿ya? Eso es muy diferente a lo que les estoy diciendo, que hay iglesias que se dicen paulinas simplemente porque leen la Biblia, los escritos del apóstol Pablo, y se les olvida el resto. Y la pregunta que yo les decía era, ¿será que no han leído este capítulo? Segunda de Corintios 3:16, segunda de Timoteo, perdón, me equivoqué, segunda de Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no solo las cartas paulinas, toda la escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más dice segunda de Timoteo 3:16? Vamos a leer el verso 17. Es importante leer ese verso. Segunda de Timoteo 3:17. ¿Quién lo puede leer? Segunda de Timoteo 3:17. ¿Quién lo puede leer? Yo lo voy a leer. Aquí Leámoslo, por lo favor. tengo. Sí, cómo no. 3:17, ¿verdad? Entonces, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitada para toda buena obra. Entonces, mire, si yo no conozco la palabra de Dios, gracias, doña Sonia, si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a poder servir en la obra del Señor? Ahora, esto es un punto interesante, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario conocer esa palabra. Pero quiero que leamos el siguiente verso. Yo lo escribí acá. Es Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 en adelante. Yo escribí del 15 al 17 porque fue lo que me cupo acá, pero vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 15, aquí, queda Juan, al 17 y luego leemos otro pedacito. Vamos a analizar esta parte que es bien interesante. A ver, lo pongo por acá el cuadrito donde me aparecen los estudiantes. Dejémoslo acá. Entonces dice, mire que Pedro reconoce al apóstol Pablo en esta carta. Es bien interesante. Dice el verso 15 de segunda de Pedro 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y mire cómo habla, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y mira la advertencia que da el apóstol Pedro, pero al mismo tiempo el reconocimiento que él le da al apóstol Pablo. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El apóstol Pedro reconoce que lo que Pablo enseñaba no era fácil, no era carnita blandita, era más bien huesitos que había que roer, ¿ya? Huesitos con sustancia, que hay que echarle el diente y disfrutarlo si usted quiere. Dice, algunas difíciles de entender, las cuales, y advierte, los indoctos, los que son inconstantes, las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Iglesia, en este último tiempo, nosotros estamos viendo gente que tuerce la escritura, tuerce la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que nos acerquemos a un pasaje donde el apóstol Pablo nos advierte de ese tipo de personas eh, que están torciendo, que están manipulando a través de la palabra de Dios y están manipulando también la fe de muchos discípulos, la vida de muchos discípulos, las familias de muchos discípulos. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar. Entonces, en 2 de Pedro 3, 15, 17 dice eso, pero vamos a leer 2 de Pedro 3, los últimos versos, el verso a continuación, verso 18. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, 18? Yo lo tengo acá. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué les hice leer este verso, el 18? Porque Pedro, cuando habla de Pablo, dice lo que él escribió, nos advierte de cómo algunos están manipulando la palabra, todas las escrituras. Y en este verso 18 es como un guiño, es como, como una invitación como una pequeña imitación de Pedro al apóstol Pablo cuando Pablo siempre se despide hablando de la gracia, ¿no? Y Pedro dice aquí, antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces yo no puedo crecer como dice Pablo, como dice, perdón, Pedro, si no hay leche espiritual, porque Pedro lo dice que debemos desear eh, la leche espiritual no adulterada, ¿ya? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Eso dice Pedro. Pero Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, ¿qué dice? Que no podemos ser esos infantiles, esos niños que se quedaron inmaduros. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los Efesios? ¿Ya? A partir del capítulo 4 del verso 12. Que no nos dejemos llevar de aquí para allá por estratagemas de hombres que utilizan las manipulaciones, las filosofías para engañar. Nos está invitando a la madurez. Entonces, iglesia, no vamos a poder madurar, no vamos a poder aprender, no vamos a dejarnos corregir, exhortar, confrontar, no vamos a poder mejorar si no hacemos todo esto. Es conocer la palabra y ponerla en práctica. Si usted solamente quiere un evangelio que le resuelva problemas, váyase por una secta, literal. Eso no existe, porque el evangelio no es para resolver problemas, esto no es un amuleto. Esto no es un amuleto, esto es algo muy serio. Nosotros somos representantes del Señor. Nosotros representamos al Señor. El Señor está en nosotros, somos templo de su Espíritu. Entonces nuestra vida debe ir en coherencia, en concordancia en lo que dice su palabra. Sí, todos tenemos luchas, pero nosotros no podemos estarnos comportando ni siendo los mismos discípulos que hace 10, 20 años. Es que como yo soy así, es que como yo nací así, es que como a mí no me gusta. Mire, el apóstol Pablo, cuando él se encuentra con Jesucristo en Hechos capítulo 9, él se cae de ese caballo. Él tiene un encuentro brutal con la gloria y la presencia de Dios, pero es un hombre completamente transformado, es un hombre completamente renovado. Ella no es el gritón, mata gente, porque literal, cuando él era militar en el Imperio Romano,
Él autorizó el asesinato de muchos cristianos porque los perseguía a muerte. Eso nos dice a nosotros la carta de los Hechos. Perdón, sí, la carta de el libro de los Hechos de los apóstoles, ¿no? De que Pablo era una persona, un perseguidor a muerte, pero él se encuentra con la persona de Cristo, el Evangelio en la carne, y su vida transforma totalmente. Pero ¿qué pasa? Mire, vamos a leer Segunda de Timoteo, sí, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3. Yo ya terminé mi presentación por ahora, pero tenemos un tiempo para estudiar. Entonces, vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y por aquí se nos conectó don Nelson desde Uruguay. Debe estar durmiendo algún paciente. Saludo muy especial, querido Nelson. Nelson está por ahí apareció. Eh, ahí vamos estudiando, Nelson. ¿Ya? Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 3, mire, mire lo que dice Pablo acerca de lo que sucede ahora. ¿Por qué? Porque la gente desconoce y la gente busca sensacionalismo. La gente busca respuestas inmediatas y creen que la unción y el poder de la iglesia es resolver problemas y conflictos, es empoderar gente, es prosperidad financiera inmediatamente. Por ejemplo, nosotros, ustedes a mí nunca me han visto, junto con mi esposa, celebrar la fiesta de las primicias en el mes de enero y cobrarle a la gente primicias y decirle, bueno, vea, es la fiesta de las primicias, traiga su diezmo, su ofrenda y la primicia y la primicia y la primicia. Y como que yo en mi posición de levita y sacerdote y como tú quieras decirlo, porque usan ese término, tengo autoridad de venir y casi que condenarte. Y si tú no traes las primicias, cuando tú estudias a la luz de la palabra de Dios lo que significa la fiesta de las primicias, que se da por allá por el mes de abril, ¿ya? Nos recuerda que la primicia es Cristo, el primer resucitado, ¿no? Lo vimos hace poco, la fiesta de las primicias. Entonces, hoy en día, no es que la Biblia dice. Entonces, como a mí me han tratado con manipulación, entonces yo, sin querer queriendo, caigo en esa trampa de, entre paréntesis, convertirme en un manipulador. No, es que yo le dije a fulano que tenía que hacer lo que dice la Biblia. Cuando usted y yo estudiamos el libro de los Hechos, el movimiento del Evangelio desde Cristo y todo lo que sucede en el Nuevo Testamento, usted simplemente ve a los discípulos siendo testimonio, enseñando, compartiendo. Cuando era predicar, pero nunca estuvieron agarrando a la gente a bibliazos. Nunca la relación, los pastores olían a ovejas porque estaban ahí. Pablo lo querían en Macedonia, en Filipos, en Éfeso. Esperaban su visita, anhelaban su visita. Qué bueno que es. Que venga y nos acompañe. Pero él también formó líderes, equipos de trabajo. Uno es el equipo de Roma, otro es el equipo que vemos en Colosas, en Éfeso, en Filipos. Pablo, a la luz del Evangelio, imitó a Cristo. Por eso dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Eso dice 1 Corintios 11:1. ¿Ya? Y lo dice tres veces en las cartas paulinas. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes quieren que le vaya bien, imítenme. Imagínense el nivel de fe al cual llegó el apóstol Pablo, que él se daba el lujo de decirle a sus discípulos, casados y solteros, jóvenes y adultos y abuelos, ustedes quieren que les vaya bien, imítenme a mí. El desafío que nos pone Pablo es muy alto, pero es posible de alcanzar. Es que usted puede decirle a alguien de su entorno, oye, fulano, ¿tú quieres que te vaya bien? Mírame e imítame. Usted y yo podríamos decir eso hoy en día, y ese es el desafío del Evangelio. Recuerden la enseñanza de Pablo en Corintios, cuando él dice, Apolos plantó, Pablo regó, creo que lo dice así, puede que me esté equivocando, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Pues
Tomémoslo desde Jesús. Jesús es el primero, Él es el que riega el Evangelio. Jesús sembró el Evangelio. Los apóstoles regaron, el primer grupo de apóstoles. Luego llega el segundo grupo de apóstoles, la segunda ola de apóstoles. ¿Quién es el segundo grupo de apóstoles? Pablo, Bernabé, Tito, Timoteo, ¿ya? Silas. Ese es como que el segundo movimiento de apóstoles después de los discípulos directos de Cristo, entre ellos también Pablo. Entonces, Jesús regó. Los apóstoles, Mateo, eh, Felipe, Andrés, Juan, riegan. Luego llega Pablo, Timoteo, Tito, Silas, Bernabé, cuidan para que eso siga dando fruto. Así como Pablo lo enseña a los corintios, ¿por qué lo enseña? ¿Por qué Pablo enseña eso a los corintios? Porque él lo aprendió, ¿ya? Pablo no se está inventando nada. Entonces, él enseña porque él aprende. ¿Por qué yo le puedo enseñar a usted? Porque yo lo he aprendido. Así. Y yo sé, la Biblia que sé, porque la he aprendido acá, en la iglesia. En la iglesia. He aprendido esto. Entonces, vamos a leer, pues yo les dije que tenemos que leer segunda de Timoteo 3. Vamos, cuidado. Verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Oiga bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la recomendación bíblica? A estos evita. ¿Qué entendemos si la Biblia nos dice, vea, no me está diciendo que no me junte con ellos, pero si el apóstol Pablo en aquel momento le estaba diciendo a su discípulo Timoteo, evite a ese tipo de personas, en una sola palabra, evite a los tóxicos, es porque no le conviene. Pero yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar mi integridad, yo tengo que cuidar mi espiritualidad, yo tengo que cuidar mi corazón. Hay líderes en la iglesia de Cristo hoy en día narcisistas, porque yo resumo toda esta em, lista desde el verso 2 hasta el verso 5 en ese narcisismo peligroso que hay hoy en día. Estamos viendo narcisistas, pero déjeme decirle que vamos a ver muchos más narcisistas, porque el mismo sistema está produciendo gente muy egoísta, muy indiferente. La generación TikTok, Facebook, Instagram, nos está levantando personas tenazmente egoístas. Y leamos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. A este tipo de generación a la cual nos enfrentamos, oiga, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo vamos a evangelizar a los aborrecedores de lo bueno? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a evangelizar a los desobedientes a los padres, a los ingratos? ¿Cómo vamos a hacer de testimonio? Y por eso hay que conocer el Evangelio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y la palabra de Dios no le tiene miedo a nadie, a nada. Jeremías dice, es martillo que rompe y es fuego purificador. Pero usted y yo no podemos venir y decirle a esta generación desagradecida y aborrecedora de lo bueno, ay, venga la alabanza, que la alabanza es buena.
porque a esta generación no le importa. Entonces usted dice, "Ah, es que yo me desgasto, es que yo me canso, es que yo ya me aburrí de invitarlos". Usted tiene un concepto. Usted de pronto fue evangelizado con la canción El Maestro de Galilea, pero esta generación no quiere escuchar al Maestro de Galilea, por ejemplo. Usted y yo fuimos evangelizados y servimos a Dios de una forma. Esta generación sirve a Dios o servirá a Dios de otra. Entonces, para nosotros no desgastarnos, no desilusionarnos, no desmotivarnos, conozcamos el poder del Evangelio, Romanos 1:16, ¿ya? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Conozcamos ese poder, que es el Evangelio de la salvación, vivámoslo y ejemplaricémoslo. Es decir, testifiquemos, porque esta generación, hay que decirle, yo también vivo en esta época, yo también tengo los problemas de esta época, también pago el impuesto a las basuras, también me cobra impuestos a Hacienda, vivo en esta ciudad, hace frío, me da frío, hace calor, me da calor, ¿ya? Vivo los temas de esta época, pero tengo a Cristo, tengo a Cristo. Y mira lo que dice a continuación, verso 6. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A manera de Janes y Jambres le resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, perdieron toda la fe, reprobos en cuanto a la fe. Hoy en día hay un escándalo de corrupción mayor aquí en España. ¿No se ha dado cuenta el escándalo de corrupción del Partido Socialista y otros partidos políticos? Pero ¿qué nos decía Pablo hace casi 2000 años? Hombres corruptos, un entendimiento perdido. ¿Y qué dice el verso 9? Estos hombres no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. ¿Qué significa no irán más adelante? Resulta que este señor Janes y Jambres, del verso 8, eran príncipes de Israel, eran príncipes, eran hijos que tenían autoridad sobre grupos grandes en el pueblo de Israel y se creyeron mucho. Y cuando dice no irán más adelante, recuerda que en la época de Moisés los líderes iban adelante y llevaban el arca y otros llevaban todos los instrumentos de alabanza y todo el mobiliario del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios iba adelante. ¿Qué significa esto en nuestros días? Esta gente no puede liderar, esta gente no puede estar adelante ministrando, pero muchas iglesias prefieren el talento que la unción, prefieren el carisma que la bendición de la presencia de Dios, prefieren la fama, los bienes materiales, la opulencia, y nunca se van a ocupar de la oveja que está necesitada, de la perniquebrada, de la perdida, de la herida, de la necesitada, de la dolida, de la abandonada. Entonces, la iglesia de Cristo necesita conocer el Evangelio y ponerlo en práctica. Pablo pone en práctica el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso hace Pablo. Y lo multiplica para cómo hacer iglesia. Eso es lo bueno y lo lindo que tiene estas cartas paulinas, porque Pablo nunca niega la enseñanza de Cristo ni de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es muy importante esto, ¿no? Sigamos leyendo, verso 10. Miren lo que dice el verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. El Evangelio implica pagar un precio. El apóstol Pablo fue a 3 ciudades y en esas 3 ciudades lo estaban persiguiendo. Él nos dice que en 3 ciudades, yo estoy persuadido que lo persiguieron en más, porque por ejemplo, aquí no nos habla de Éfeso,
Aquí no habla de Éfeso, ¿no? Antioquía, Listra e Iconio. Pero acuérdese que en Éfeso, cuando él les habla de Diana de los Efesios, esa diosa, esa divinidad pagana, en Hechos capítulo 15, 16, a él lo quieren acabar a palo, lo persiguieron. Pero aquí en esta narrativa de segunda de Timoteo 3, él no habla de Éfeso. Entonces hubo más ciudades donde él fue perseguido. El hombre que vio a Jesús y escuchó su voz, ¿ya? El hombre que vio a Jesús de una forma diferente, ¿no? Y usted y yo muchas veces nos desanimamos porque nos niegan un préstamo en el banco, porque no hay trabajo, porque sí, porque no. Y adivine que, ay, líder, es que me siento tan mal. Este domingo yo no voy a la iglesia. Y este hombre que alborotó Europa con el evangelio, lo perseguían a muerte y lo único que quería era servir. ¿Cuál fue el motor que motivó a Pablo? ¿Qué fue lo que encontró Pablo? Y él declara en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo soy un hombre miserable. Quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Estoy pecando y aquí estoy. Y por allá vuelve y le habla al Señor. Y le rogué a Dios que me quitara este pecado, esta debilidad. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Usted y yo no podemos usar la debilidad para no congregarnos. Usted y yo no podemos usar la debilidad para no servir a Dios. Usted y yo no podemos usar la debilidad para darle la honra al diablo. Todo lo contrario. Usemos la debilidad para dejar que Cristo se glorifique, se magnifique y crezcamos en el Espíritu. Mire lo que dice el verso mm, 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya Pablo nos lo está anunciando. Usted quiere vivir siguiendo a Cristo. Tome para que lleve. Vas a ser perseguido. Ay, es que mi familia se puso a hablar mal de mí. Dele gloria a Dios. Que su familia hable de mal de usted porque usted es cristiano. Lea Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen. El hombre de fe, el hombre de Dios, es un hombre que causa revuelo. Si usted supiera todo lo que han dicho de mi esposa y de mí, le haría una lista para hacer unas buenas películas de Spielberg, porque qué cosas tan despampanantes han dicho de nosotros, supuestamente cristianos, supuestamente hermanos en la fe. Bueno, nosotros los bendecimos, avancemos. Verso 13, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, mira la invitación, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Vida, ¿para qué te tenemos? Para servir a Cristo, para toda buena obra. El hombre de Dios no puede decir, es que yo no sé, todo lo contrario. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque él entendió que cuando usted deja que el Espíritu Santo escriba esa palabra en su corazón, como dice Ezequiel, cuando usted deja que el Espíritu Santo entre por esos oídos y limpie esa sordera, como dice, creo que es Ezequiel capítulo 2, si no estoy mal, oí al Espíritu y entró el Señor en mí, usted queda preparado. ¿Ya? ¿Qué dijo Jeremías? Has puesto tus palabras en mi boca. ¿Qué dijo Isaías?
Un carbón encendido purificó mis labios. ¿Qué más dice Isaías? Me ha dado lengua de sabio para saber hablar al cansado. Oiga, para saber hablarle al cansado. Y todas las personas que entendieron que la palabra capacita, enriquece, ilumina, quita la necedad, la torpeza, nos capacitará para enseñar y nos quitará el miedo a la pobreza, a la escasez, a la persecución. Nos va a enseñar la prudencia, la mesura, el saber ser, el saber estar, el saber representar a Cristo. ¿Qué va a hacer el Señor? Solamente se va a glorificar. Entonces, vamos a conocer las cartas paulinas, vamos a ir descubriendo secretos. Mire, yo me acuerdo, ja, yo creo que estudié ese curso con Leticia ya en París, como por el año 2000, si no estoy mal, ya estábamos, cuando recién llegamos al local de la calle Danzig. Uy, sí, por el año 2001, algo así. Imagínate, nada más que ayer. Estudiábamos algo del apóstol Pablo me acuerdo que ahí llegamos a la conclusión, el hombre que entendió la gracia. Por eso él habla tanto de la gracia. Entonces yo quiero que estudiemos la gracia del Señor Jesús. Pero para estudiar la gracia del Señor Jesús, en enero vamos a estudiar estos 2 meses, bueno, las 2 semanas de diciembre, que luego son vacaciones, y este mes de noviembre, las cartas paulinas y esta parte del Nuevo Testamento. Lo motivo a que empiece a leer las cartas paulinas. Por ejemplo, la carta de los Corintios es una carta que enseña mucho. Es una carta dura, es una carta donde Pablo exige y donde él defiende su ministerio. Si quiere enredarse un poquito más, lea la carta a los Romanos. Uf, Romanos tiene demasiada información. Es una de las más hermosas cartas, ¿ya? Está la capital de la Biblia, está en Romanos. El capítulo más importante de la Biblia, Romanos capítulo 3, ¿ya? Que nos habla de Cristo Jesús, la salvación, ¿ya? O puede leer una más cortita, como Filemón. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Algún aporte? Cartas Paulinas es el tema de este mes de noviembre. ¿No? Uy, caramba, ya se fue el tiempo. Bueno, a la carreta, bueno, yo le voy a decir una cosa, que yo soy Ujú. una persona de las que mucho me gusta Pablo y admiro a Pablo, pero él, el amor que tenía también por sus discípulos, porque ellos les decía, hijos míos, hijos, les recordaba todo lo que era como, ¿verdad? Que de cuando te crió tu abuelita Loida y todo eso. Entonces yo digo, qué amor tan grande nació en Pablo, después dio ese odio tan grande desde que conoció al Señor Jesús. Eso es lo que realmente a mí me encantan las cartas de Tito y de Timoteo. Vale. Bueno, la Eso de es algo muy Efesios, importante, pastor, pero la mire de que es algo muy Efesios. importante, porque aquí en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:2 dice, Tito, amado hijo. ¿Ya? Afirmando lo que nos dice Sonia, ¿no? Evidentemente, Pablo, él desarrolla un amor muy grande por sus discípulos, y lo dice en la carta a los Efesios, lo dice en Filipenses, cuando él ora por ellos, ¿ya? Que alguien ore por ti ya es una manifestación de amor, pero este hombre verdaderamente ayunaba, vigilaba, lo que fuera, y aún en los momentos más duros no dejó de clamar a Dios por ellos. Y eso lo forma uno. O sea, uno pide por otros, pero el bendecido es uno. Pablo Sí, lo pone en práctica. O sea, todo lo que enseñó Jesucristo, Mateo 5, 6, 7, que es uno de los sermones más largos de Jesucristo, eh, Pablo lo pone en práctica, ¿no? No que los apóstoles no lo hayan puesto en práctica, claro que sí, pusieron en práctica, pero Pablo escenifica mucho eso. Entonces, no vamos aquí a subir a Pablo por encima de nadie, sino que no, pongamos en práctica y descubramos. Mire, usted empieza a leer un poquito más a fondo, usted encuentra versos que vuelven y se conviertan en ancla para su fe, en motor de esperanza. O sea, mi hija se aprendió
Filipenses 4:13 y se lo sabe de memoria, así que digo, bueno, yo ya tengo que saber un poquito más que mi hija, porque no puedo solamente quedarme con Filipenses 4:13, pero hay que saber que hay una riqueza maravillosa. Entonces, vamos a estudiar esto, ¿ya? La semana próxima, por favor, leer la carta a los filipenses, léansela, léansela, léansela. Vamos a hacer un estudio bien interesante. Yo les voy a hacer unas diapositivas y a ponerlo en práctica, ¿vale? Vamos a orar. En el nombre del Señor, gracias te damos por esta invitación que tú nos haces para que este mes podamos descubrir a través de estas cartas, Dios, el mensaje de la gracia, el mensaje de Cristo, el mensaje del perdón y la salvación. Gracias, Dios, por invitarnos, motivarnos y abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta enseñanza que transformará nuestras vidas, que nos llenará más y más de ti. Bendecimos este tiempo y te pedimos que tú sigas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.